Hola, buenos días. Buenos Hola, días, profe. profe. Buenos Buenos días. días, profe. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bien, tranquilo. Ok. ¿Alguien pudo terminar sí, el cambio de hora? También me dejó un poco perdido a mí. El problema que quedó planteado en la clase pasada, que no alcanzamos a terminar. Que era el mismo que habíamos visto, ¿no es cierto?, en clases anteriormente, pero con algunas preguntas más. Me compartí. ¿Qué es este problema? ¿Cierto? Los dos vectores A y B, donde A es 2,5 centímetros y apunta verticalmente hacia abajo, y B, un cuarto del vector B es igual a 2,5 centímetros, o sea que el vector B tiene una magnitud de 10 centímetros en la dirección que aparece acá, con 53 grados. O sea, pedían obtener la diferencia entre los dos vectores A menos B, y luego, ¿no es cierto?, encontrar la magnitud de A menos B, determinar los ángulos interiores, y escribir finalmente analíticamente los vectores A menos B y A menos B. Con eso ya prácticamente estaba todo lo que se necesitaba. Una de las primeras cosas en realidad para poder trabajar es escribir los vectores analíticamente. Entonces vamos a escribir esto nomás, y si no terminó de realizar este problema, lo puede realizar después. Entonces, bueno, no me registré el hueco. A es igual a menos 2,5 J. La magnitud es 2,5 y está en la dirección menos J. Menos J todo. B, positivo, ¿no es cierto? Como es el vector, es la magnitud, que es 10, y en el eje X, ¿cierto? Es el cateto adyacente al ángulo, eso será coseno del ángulo, 53 grados, en la dirección Itongo, más la misma magnitud, 10, y la componente seno de 53 grados J tongo. Ok, todo esto es el vector B, pero nosotros queremos el vector menos B, así que simplemente le agrego un menos. Con eso tengo el vector analíticamente A y el vector menos B, y luego, bueno, encontrar el A menos B es simplemente operar sobre estos dos vectores, A menos B. Y con eso ya puedo calcular prácticamente todo lo demás. Eso era lo que quedaba pendiente. Ahora, la clase que tenemos para hoy día tiene que ver con movimiento de proyectiles, pero
cuando veamos movimientos de proyectiles, vamos a estar ocupando lo que hemos aprendido de vectores para poder resolver este problema de lanzamiento de proyectiles. Así que, un segundo. Un comentario. El horario de consultas ya está, va a ser los días lunes, desde las 7 de la tarde hasta las 8:30. Ese es el horario de consultas, así que si alguien tiene dudas, se puede meter, el link está en aula, se puede meter, ¿no es cierto?, al link de Zoom en ese horario, y yo voy a estar conectado para contestar cualquier pregunta si es que tiene. Ok. Esa fue la presentación. Ese. Ok, movimiento de un proyectil, ¿cierto? En general, el desplazamiento y velocidad en función del tiempo se expresan como un vector de desplazamiento va a ser igual a un vector de velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De dónde viene esto? Bueno, ustedes tenían, ¿no es cierto?, semana a semana tienen que estar viendo las clases invertidas para poder entender de lo que estamos hablando. Pero básicamente esto se desprende de lo siguiente. Ustedes conocen, o la mayoría de ustedes conocen, la ecuación de movimiento o ecuación de itinerario, muchas veces llamada que la posición en función del tiempo es la posición inicial de un cuerpo más la velocidad inicial de un cuerpo por el tiempo más un medio de cómo cambia la aceleración o de la aceleración, todavía no es un vector, de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación es muy conocida y se conoce como ecuación de itinerario, ecuación de movimiento. Entonces, tratemos de reconstruir lo que tenemos acá arriba. Lo que hemos hecho es este X, llamémoslo simplemente X o X final, ¿no es cierto? La posición final que estamos determinando por la posición inicial, que pasa para el otro lado restando, es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto, si yo lo veo en un gráfico, supongamos que tenemos un movimiento, simplemente un movimiento horizontal, donde tengo la posición inicial, la posición final. Entonces me estoy moviendo desde X0 hasta X final, y esto es justamente el vector de desplazamiento. Lo voy a escribir con D minúscula acá o con D mayúscula, da lo mismo. Entonces la diferencia entre la posición final y la posición inicial, yo la escribo vectorialmente, me da exactamente el vector de desplazamiento. Entonces si yo vectorizo la función que tengo escrita acá, lo que tengo es, escribo estas posiciones como vector, ¿no es cierto? Entonces tengo el desplazamiento es igual a V0 por T más un medio de la aceleración por T cuadrado. Que es exactamente lo que tenemos ahí. Y bueno, la consecuencia de esto, o la otra ecuación que tenemos, es que la velocidad final
que yo estoy estudiando va a ser igual a el vector velocidad inicial más otro vector que es el vector a por el tiempo t. ¿Se recuerdan que en la clase pasada vimos un problema donde había un vector que era un vector b por y una constante, no me acuerdo que k, una constante k. Entonces había un vector que tenía, estaba multiplicado por un escalar, ¿no es cierto? Y eso me daba el vector d, que era un vector de algo así, y otro vector h. Eso fue la clase pasada. Acá vamos a tener lo mismo. Tenemos un vector v, cualquiera. Supongamos que el vector v va a ser ese. Vamos a tener un vector v0. Supongamos que la velocidad inicial era esa. Y entonces el vector resultante, perdón, la otra componente, tiene que ser tal que la suma entre v0 más la otra componente, un vector a, va a ser así. ¿Ya? Y multiplicado por el escalar t, va a ser de la manera que la suma entre v0 más a por t me va a dar el vector velocidad final. ¿Qué quiero decir con esto? Lo único que quiero decir es que esta ecuación que tenemos acá la podemos trabajar gráficamente o vectorialmente, completando, ¿no es cierto?, un triángulo. Ya que tenemos tres vectores, podemos construir un triángulo, donde la suma de dos de sus lados me da el lado resultante. Entonces, con eso vamos a poder trabajar ahora en proyectiles. Veamos cómo se aplica esto. ¿Qué podemos decir sobre la aceleración en el movimiento de un proyectil? ¿Cómo es un lanzamiento de un proyectil? En el lanzamiento de un proyectil yo tengo algún objeto. Ese objeto yo lo lanzo, supongamos con algún ángulo sobre la horizontal, y ese objeto, si no tuviese, vamos que ese es el plan. Si no tuviese nada, ninguna acción actuando sobre ese cuerpo después de que es lanzado en esa dirección, seguiría eternamente con la misma velocidad y en la misma dirección. ¿Ya? Pero, como existe la aceleración de gravedad en nuestro caso, en el lanzamiento de proyectiles, la aceleración de gravedad está apuntando en esa dirección y va a hacer que este cuerpo describa una parábola. O sea, esto va a ser de esta manera. ¿Ya? Eso es por acción simplemente de la aceleración de gravedad. Si no hubiese aceleración, como digo, ninguna interacción, esto seguiría eternamente en la misma dirección de lanzamiento. Pero porque existe una acción, en este caso la aceleración de gravedad, ese movimiento cambia y se transforma en un movimiento de este estilo. Y eso lo vamos a ver en detalle a continuación. Déjame borrar un poco. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, la aceleración que estamos obteniendo para un objeto, y voy a retomar este ejemplo. Un objeto que se estaba lanzando y estaba describiendo una parábola. Hasta este punto. Entonces mi vector de desplazamiento va a ser desde el punto inicial al punto final.
y va a estar dado por la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la aceleración, la única aceleración que está actuando acá es la aceleración de gravedad, en el caso del lanzamiento de proyectiles. Y esa aceleración tiene una sola dirección. La aceleración de gravedad siempre apunta verticalmente hacia abajo. En un sistema de coordenadas, ¿no es cierto?, donde el I positivo es hacia arriba y el X positivo es hacia la derecha. Entonces, en esta configuración tenemos nuestra aceleración de gravedad. Y en la ecuación de la velocidad, bueno, B va a ser igual a V0 más la aceleración por el tiempo, donde la aceleración, en el caso de un movimiento de un proyectil, es simplemente la aceleración de gravedad. Y, ¿cierto?, lo más importante es que esta siempre apunta verticalmente hacia abajo. Entonces, supongamos que un objeto es lanzado desde un punto I, que aparece acá en la figura, en un instante t0, con velocidad v0. Acá. Lo que me está diciendo es que de aquí se está lanzando un objeto, supongamos que con esa velocidad v0. En una dirección tal que forma un ángulo θ, con la horizontal. O sea, ese ángulo es θ. En otro instante del movimiento, el objeto se encuentra en un punto F, en el instante t igual a tf, o sea, el punto final que vamos a estar observando, o el que queremos calcular, hasta donde vamos a medir. ¿Cómo son los vectores D de desplazamiento, V0 o V sub 0 o V sub 0, que es el vector de velocidad inicial, y cómo es el vector de aceleración de gravedad? O sea, usemos estas representaciones para poder encontrar la ecuación de igual a V0 por T más un medio de G por T cuadrado. Fíjense que de igual manera como lo mostré recién en la situación anterior, que podíamos construir un triángulo porque teníamos tres vectores, donde la suma de dos de estos vectores, o donde está, daba como resultado un tercero. Acá tenemos una configuración igual. Hay dos vectores que sumado me da como resultado un vector final, en este caso el desplazamiento. ¿Qué significa eso? Que también yo puedo representar el vector D como la suma de otros vectores, la suma de otros dos vectores que van a ser en este caso V0 por T y un medio de G por T cuadrado. Entonces, este lado va a valer V0 por T, este lado va a valer un medio de GT cuadrado, y eso, la suma de estos dos vectores me va a dar como resultado el vector desplazamiento D. Entonces, ¿cómo son los vectores B, la velocidad final? ¿Cómo serían los vectores V0 y G? Usémoslo para representar la ecuación B igual a V sub 0 más G por T. O sea, en el punto final, acá, este cuerpo lleva una velocidad final que es tangente a la trayectoria, ¿cierto? Debería llevar esa dirección, y eso sería mi V final.
Entonces esto yo lo puedo encontrar. Y fíjense además de lo siguiente. ¿Cómo será o qué dirección tendrá este vector, esta componente de G por T? ¿Cómo será ese vector? ¿Hacia dónde apuntará? ¿Hacia allá? ¿Hacia acá? ¿Así? Directamente hacia abajo. ¿O con la misma dirección que él? Claro, como dice su compañero, el que da la dirección a este término es la dirección del vector de gravedad, y eso apunta siempre hacia abajo. Así que algo que yo sé es que el vector G por T, o esa componente, ¿no es cierto?, de la ecuación, va a tener que apuntar necesariamente hacia abajo, va a ser un vector de esta manera. Y va a ser tal que me tiene que completar un triángulo, así que, y yo conozco además, lo dije y lo había dibujado hace un poco, que ese iba a ser mi B0. Entonces, si yo copio ese vector B0, no lo puedo seleccionar. Bueno, si lo copio acá, lo traslado y lo copio aquí mismo, tendría algo así. Y mi vector G por T tendría que ser así. Entonces, vector velocidad necesariamente tiene que completar ese triángulo y sería algo así. Entonces acá tendríamos, vamos a ponerle los nombres, este sería B0, ¿cierto? Este mismo acá, B0. Este sería el vector G por T, y este es mi vector velocidad. Fíjense que simplemente por vector, por triángulo, puede construir mi vector velocidad final. Esto nos va a servir para poder hacer cálculos en los problemas que revisemos. Así que continuemos. Se dice las formas gráficas de las ecuaciones D igual a B0t más 1 medio de gt cuadrado y la de velocidad, ¿no es cierto?, que va a ser B igual a B0 más gt, nos conducen a construir dos triángulos, lo que hemos revisado. Uno en el que el desplazamiento es la resultante de la suma vectorial y otro donde la velocidad es resultante de la suma vectorial. Entonces veamos cómo es esto. Movimiento de proyectiles, acá, movimiento de un proyectil en trayectoria parabólica, ¿no es cierto?, debido a la aceleración de gravedad que está presente durante todo el lanzamiento, ¿no es cierto? La aceleración es una propiedad de un cuerpo que tiene masa, por lo tanto, en este caso nosotros estamos sobre la Tierra, que tiene masa, y hay una aceleración de gravedad asociada a esa masa de la Tierra. Entonces, en todo momento está presente. O sea, la aceleración es constante. La aceleración que estamos revisando es la aceleración de gravedad, el vector aceleración de gravedad. Como es un vector, va a tener magnitud y va a tener dirección. La magnitud es g, que todos conocemos, que en promedio sobre la Tierra es 9,8. Cuando nosotros trabajemos, muchas veces vamos a usar una aproximación. En vez de usar 9,8, vamos a usar 10 para simplificar cálculos. Salvo, ¿no es cierto?, que se les pida utilizar expresamente gravedad como 9,8 metros por segundo cuadrado. Y la dirección está apuntando verticalmente hacia abajo, entonces está en la dirección de J Tongo y será negativo. Entonces acá tenemos la representación, el movimiento inicial, parte el cuerpo con una velocidad v sub 0,
¿ya? Y en todo momento está la gravedad actuando sobre este cuerpo. Y como hay una aceleración que está en contra del movimiento vertical, ¿cierto? Esto, si yo escribo los vectores, las componentes de los vectores acá, de velocidad, voy a tener una componente en el eje Y y una componente en el eje X para B sub 0, que va a ser B sub 0 Y, B sub 0 X. La componente vertical, en este caso, es inicialmente positiva y tiene una magnitud B sub 0 seno del ángulo θ. ¿Ya? Esto es inicialmente. Pero a medida que va transcurriendo el movimiento o va pasando el tiempo, hay una aceleración que está en contra de este movimiento vertical. Vamos a separar este movimiento en dos partes, ¿no es cierto? La componente vertical y horizontal. Como la aceleración está solamente en el eje vertical, vamos a ver qué es lo que pasa con la componente vertical. Entonces, después de transcurrido un tiempo, la componente vertical de este movimiento ha disminuido en magnitud porque la aceleración va en contra de la velocidad inicial, la dirección de la velocidad inicial en el eje. Hasta que en un instante, cuando se alcanza la altura máxima, este instante es bien importante porque aquí generalmente nosotros denotamos altura con h, de height en inglés, no es esta altura, altura máxima, se tiene que la velocidad en la componente I va a ser igual a 0. Bien. Alcanzó la altura máxima y justo en ese instante la velocidad en el eje Y es 0. Hay un cambio de dirección, ya no se sigue moviendo hacia arriba, sino que desde ahí en adelante se comienza a mover hacia abajo. Por eso la velocidad es 0 en ese instante. Y luego ya la magnitud en la componente vertical, voy a hacer un poquito al lado de este vector rojo, empieza a aumentar, pero negativamente. Porque la aceleración va siempre en la misma dirección, entonces hace que primero disminuya la velocidad en el eje vertical y luego aumente negativamente la velocidad en el eje vertical. En el horizontal, todo el rato la componente tiene la misma magnitud. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque no hay aceleración actuando en el eje horizontal. Por lo tanto, el B sub X se mantiene constante durante todo el movimiento. Por eso que el movimiento es una parábola, finalmente. Entonces se puede simular este movimiento. Vamos a meter acá. Sí. Se abre esta aplicación que es una página con varias simulaciones de física. Supongamos acá tenemos un cañón que uno puede variar la altura. Hay un blanco ahí. Uno puede poner acá, supongamos, las componentes del vector. Jugar con la velocidad. Cambiar el ángulo. Y ver qué es lo que pasa cuando uno lanza. Vamos a ponerlo lentamente. Y fíjense las componentes del vector, ¿cierto? Vamos a borrar. Fíjense la componente horizontal primero. La componente horizontal no cambia. Siempre se mantiene del mismo tamaño, la misma magnitud.
pero la componente vertical cambia. Aquí se nota más. Okay. Eso es producto de la aceleración de gravedad. Volvamos a la presentación. Ustedes pueden en la PPT, ¿no es cierto?, o en el documento que está en aula con la clase, o acceder a esta simulación. Entonces, tenemos acá algunas sugerencias para la estrategia de modelación. Entonces, queremos resolver problemas de proyectiles. Acá hay algunos pasos que nosotros deberíamos seguir para poder resolver los problemas. Hola, hola, me caí. ¿En qué parte quedé? En lo de la simulación. Ya, estábamos viendo la simulación y acabo de volver recién a la presentación. Para proyectar. Entonces, estábamos en la simulación recién. Ahí. Y estaba comentando que hay estrategias para poder resolver estos problemas de proyectiles, y aquí están los pasos que uno debería seguir para poder resolver los problemas de movimiento de proyectiles. Entonces, para resolver problemas e interrogantes referentes al movimiento de proyectiles, consideremos una modelación geométrica de las ecuaciones presentadas. Esta modelación debe contener lo siguiente. El modelo debe tener un modelo geométrico, ¿no es cierto?, un triángulo, por esto de la suma de los vectores, para el desplazamiento, o sea, para el vector v. Un modelo geométrico, un triángulo, para el vector velocidad. Y la obtención de las ecuaciones a partir de los modelos geométricos. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, las dos que hemos presentado, lo voy a escribir aquí. Esto es v sub 0 por t, vector más un medio de la aceleración, que ya sabemos que en el movimiento de proyectiles es la aceleración de gravedad por el tiempo al cuadrado, y en el caso de la velocidad queda determinado por v0 más a por t. ¿Ya? Esas son las ecuaciones de los modelos geométricos, y usar estas ecuaciones para resolver los problemas que sean problemas de proyectiles. Entonces, actividad de aplicación. Veamos un ejemplo concreto que podemos resolver de esta manera. Supongamos que el objeto es lanzado desde el suelo con una rapidez v sub 0 igual a 20 metros por segundo en una dirección que forma 30 grados con la horizontal. Entonces, ¿cómo sería esto? Lo ideal siempre, si no hay una representación gráfica de lo que está pasando, es nosotros hacer un esquema de lo que está sucediendo. Entonces, ahí tenemos la horizontal y me dice que hay un lanzamiento desde el suelo, desde aquí mismo, que tiene una magnitud de 20 y un ángulo de 30, y tenemos 45 grados. El ángulo que describe este vector es 30 grados y la magnitud de ese vector es 20 metros partido por segundo. Realiza un dibujo de su situación. En el dibujo debe visualizar la trayectoria del objeto. Tracen el vector desplazamiento en el dibujo. Ok. Tenemos un lanzamiento de esta manera, con 30 grados, con 20 metros por segundo. Esto va a seguir una trayectoria
parabólica, entonces debería ser algo así. Hasta ese punto. ¿Cómo sería el vector desplazamiento primero? ¿Dónde partiría? ¿Dónde terminaría? Parte en el punto inicial del lanzamiento y termina en el punto final que queremos analizar. Ese es el vector desplazamiento. Eso, ahí tenemos, esto es lo primero, esto ya lo tenemos. Ahora, represente gráficamente la ecuación de desplazamiento, ¿cierto?, de este vector B, donde está dado por B sub 0 t. Ya tengo este B sub 0, disculpa, me faltó agregarle el 0 acá. Es la magnitud de B sub 0, ahí sí. Ya tenemos el vector B sub 0, pero ¿cómo será el B sub 0 t? ¿Hasta dónde tendrá esta misma dirección, ¿no es cierto? El B sub 0 t. El B sub 0t tiene la dirección del vector B sub 0. Lo único que está multiplicado por un escalar, que en este caso es el tiempo, lo que va a hacer que este vector cambie su tamaño. El B0 por t va a ser un vector de tamaño diferente. En este caso, como t va a ser a lo mejor un poquito grande, va a aumentar el tamaño de este vector. Entonces, va a ser algo, sumamos, pregunta, ¿debería ser hasta ahí? ¿O debería ser un poco más grande? Quizá hasta aquí. ¿O hasta dónde debería llegar este vector B0t? ¿Alguien tiene idea? ¿Hasta el máximo? Hasta aquí, hasta el punto máximo, dices tú. ¿A eso te refieres con máximo? Sí, sí. Ok, veamos lo siguiente. ¿Cómo es este vector? El vector 1 medio gt cuadrado, y con esto vamos a poder dilucidar cómo tiene que ser B sub 0t. ¿Qué dirección tiene este vector? ¿Sí? Sí, debería llegar hasta el final. Vamos a ver, por eso estamos viendo esto. ¿Por qué? Porque este vector, 1 medio de gt cuadrado, la dirección la da la aceleración de gravedad, el vector gravedad, y ese apunta siempre hacia abajo. O sea, que 1 medio de gt cuadrado va a tener una dirección de esta manera, o sea, va verticalmente hacia abajo. O sea, la única forma de que yo puedo llegar al punto D es de esta manera, con este vector. Entonces, para poder completar el triángulo, el B sub 0 t va a tener que llegar, como dice su compañero, Benjamín, debería llegar, o Matías, perdón, debería llegar hasta el final. O sea, lo dibujamos nuevamente y debería ser aproximadamente hasta aquí. Ese es el vector B sub 0 por t. Y vamos a usar otro color para poder obtener el 1 medio de gt cuadrado. Entonces, necesariamente el 1 medio de gt cuadrado tendría que ser así. Y ahí tenemos nuestro triángulo. 1 medio de g por g cuadrado. Y fíjense que hemos escrito o hemos descrito nuestra ecuación vectorial en un triángulo.
Ahora, nos queda la última parte, que es represente gráficamente la ecuación velocidad. ¿Cómo será el v igual a v sub 0 más g por t? Bueno, lo mismo. ¿Cómo puedo yo representar el vector v que conozco? Bueno, conozco inicialmente cómo es el vector v sub 0 y conozco qué dirección va a tener el vector g por t. Vamos a usar otros colores que me quedan. Pongamos el v0, lo hemos hecho con oscuro. Se tiene esa dirección de 30 grados, dijimos, y una magnitud va a ser algo así, v sub 0. Supongamos que ese vector es exactamente el mismo que está aquí al inicio. Quizá me quedó un poquito más levantado. Ese sería el vector v sub 0. Y el vector g por t, la ecuación, sabemos que apunta siempre hacia abajo. Lo que no conocemos es qué tamaño va a tener porque no sabemos bien cuánto vale t. Pero pongamos que va a ser algo así. En este caso, solo aquí hay una situación especial. Que cuando un lanzamiento parte al nivel del suelo, o parte en un nivel cualquiera, lanzamiento, y llega a un punto final que está al mismo nivel, se provoca o se produce un problema con simetría. O sea, la velocidad inicial va a ser, la magnitud va a ser igual a la velocidad final, va a ser, la magnitud de la velocidad final va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial, y la dirección va a ser la misma, pero hacia abajo. ¿Bien? Entonces, este vector v0 y el vector v final, solamente en este caso, en el caso en que el punto de partida, la altura del punto de partida y la altura del punto de llegada son iguales, se provoca esta situación que tenemos un triángulo con los lados iguales, que son v0 y v final. Si hay un lanzamiento, por ejemplo, desde una plataforma, y esto cae a otra altura, ya esto no se cumple. Es solamente esta es una situación muy especial. Entonces ahí tenemos la representación gráfica del triángulo para el desplazamiento y del triángulo para la velocidad final. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta aquí? Hemos estado analizando movimiento de proyectil, ¿cierto? Que se puede describir simplemente teniendo en consideración dos componentes o dos variables. Una es el desplazamiento, cuánto se movió, ¿no es cierto?, el proyectil, y la velocidad del proyectil, ya sea con la velocidad inicial o la velocidad final. Conociendo esos parámetros, bueno, en este caso lo estamos haciendo en este problema con la velocidad inicial. Conociendo estos dos valores, yo puedo describir todo el movimiento. Y además, haciendo uso de vectores y simplemente de las propiedades del triángulo, podemos obtener los resultados de este movimiento. Sigamos viendo
acá está, ¿no es cierto?, cómo sería el problema completo. Nosotros lo dejamos simplemente escrito como el triángulo, la representación gráfica, pero lo que construimos, acá está. Y si queremos tener los valores, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que no sabía qué tamaño iba a tener el vector GT porque no conocía el tiempo? Bueno, yo lo puedo determinar a partir de esta construcción de triángulo. ¿Por qué? Porque tenía cuánto la velocidad inicial, el valor de la velocidad inicial, me decía que era la magnitud 20 metros partido por segundo, y el ángulo θ 30 grados. Con eso, ¿no es cierto?, puedo obtener del vector desplazamiento de este triángulo que se forma acá, tengo esto 30 grados. Y tengo mi vector desplazamiento que va a ser b sub 0 t por el coseno de 30 grados. Este b sub 0, bueno, acá te la han llamado t'. Entonces, este lado lo puedo escribir en función de la hipotenusa, es un triángulo nomás. Entonces, si yo escribo este triángulo en función de la hipotenusa, tengo lo siguiente. El lado de acá, el 0t, va a valer, pues, un medio de gt cuadrado, perdón. Va a valer la hipotenusa, que la hipotenusa es de sub 0t, por el seno del ángulo de 30 grados, que es lo que está acá. Después, este otro cateto, el adyacente, va a ser el vector desplazamiento. Ese vector desplazamiento va a ser la hipotenusa, o la amplitud, ¿no es cierto?, de esto, en vez de sub 0t, por el coseno de 30 grados. Y conozco la magnitud de b sub 0, conozco la aceleración de gravedad, conozco b sub 0. Entonces de aquí yo puedo despejar la variable tiempo. Aquí era una ecuación cuadrática, fácil de calcular, y me da este resultado. El tiempo es 2 segundos. Luego, con ese tiempo, yo lo reemplazo acá, conozco b sub 0, y conozco el ángulo, ¿no es cierto?, que son 30 grados, y calculo y obtengo el vector de desplazamiento. Tienen que hacerlo, háganlo, calcúlenlo, porque es la única manera de ir siguiendo bien el cálculo. Si no, después cuando revisen se les puede complicar un poquito ver cómo se obtuvo todo esto. Entonces, lo importante acá, construimos el triángulo, no conocemos el tiempo, pero puedo hacer uso de este triángulo para plantear ecuaciones. Pongamos, tengo que el cateto opuesto al ángulo es un medio de gt cuadrado, y yo eso lo conozco. Puedo, o sea, sé cómo poder obtener este resultado a partir de un triángulo. Eso es la hipotenusa por el seno, o la magnitud, ¿no es cierto?, de 0t por el seno de 30 grados, que es lo que está acá. Con eso puedo obtener el tiempo. Y el vector de desplazamiento, bueno, es cateto adyacente, entonces b sub 0 por b sub 0t por coseno de 30 grados. Ahora, ¿no es cierto?, por simetría, tal como explicaba, este es un caso especial en que parte desde un punto de un nivel y el punto final del lanzamiento proyectil está al mismo nivel del punto de lanzamiento inicial.
entonces se provoca esta simetría. Por simetría, entonces, B sub 0 va a ser igual a la velocidad final, B' en este caso. Y eso, a su vez, como hay simetría, va a ser igual a G por T'. Esto es un triángulo, entonces, equilátero, finalmente. Todos sus lados son iguales, por simetría. Pues supongamos que un objeto se lanza con velocidad inicial v0 en un ángulo θ respecto de la horizontal. Esta es otra situación. Como estamos en la hora, quedan 15 minutos. Okay. Entonces, tenemos esta situación, ya sabemos cómo modelar. Tenemos nuestro vector de desplazamiento d, que es igual a v0t, más un medio de gt cuadrado, vector. Y tenemos nuestra ecuación para la velocidad final, que es el vector b, es igual a v0 más gt. Consideremos un instante cualquiera dentro de esta trayectoria. Se lanzó inicialmente y el cuerpo va en algún punto intermedio de la trayectoria. ¿Cómo podemos obtener ¿no es cierto?, las ecuaciones para este punto? Sabemos cómo obtener las ecuaciones para un lanzamiento completo, pero ¿cómo puede ser obtener las ecuaciones y poder describir comportamiento de una partícula en cualquier instante dentro de esta trayectoria? Bueno, acá está cómo se puede hacer. Tenemos el punto de interés, ese punto de ahí. Entonces, mi desplazamiento para este tiempo que voy a analizar, este tiempo hasta este punto, lo vamos a llamar T1. Entonces, el vector de desplazamiento sigue siendo desde la posición inicial hasta la posición final que yo quiero conocer, estudiar. Entonces, ese es mi vector desplazamiento para el tiempo T1. ¿Y cómo será ahora mi vector velocidad final? El vector B, ¿no es cierto? Esto está acá, para el tiempo 1. Eso va a estar dado, como les decía inicialmente, como un vector que es tangente a la trayectoria en ese punto. Entonces, este vector en azul es tangente al punto que estamos estudiando, justo la trayectoria. Entonces ese es mi vector B final para este tiempo 1. Y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo mismo que estábamos haciendo recién para una trayectoria completa, es completar triángulo. Entonces, si volvemos atrás un poco, tenemos el vector B0. Voy a tratar de copiar esto. 45. Entonces, eso lo dibuja. Ese sería el vector B0. Y el B0t, voy a hacerlo en oscuro, tendría que ser la misma dirección y debería llegar justo en la vertical, coincidir verticalmente con el punto que quiero observar. ¿Por qué? Porque el vector 1 medio de gt cuadrado siempre apunta verticalmente hacia abajo. Pasa un poquito, pero la idea es por ahí. Creo que me pasó un poquito.
así. Y el vector. Y ahí está un poco más. Entonces, esto es un medio de g t cuadrado. Y el otro lado es el b sub 0 t. Si yo sumo a este 1, pues si yo sumo estas componentes, el b sub 0 t1 y un medio g t cuadrado, t1 al cuadrado, obtengo como resultado el vector desplazamiento. Lo mismo pasa para el vector de velocidad. Hay que completar el triángulo. ¿Cómo completamos este triángulo? Lo mismo el b sub 0, rojo, en esa dirección es algo así. Justo en la vertical, tiene que coincidir con el otro. Y el vector GT. Entonces esto es G por T. Y el otro es B sub 0. Ahí completamos los dos triángulos y con eso podemos resolver nuestras ecuaciones. Entonces, cuando tenemos un lanzamiento de proyectiles, lo podemos modelar completando triángulos, tanto para el vector desplazamiento como para el vector velocidad. Eso es lo que tiene que quedar claro en esta clase. Que si hay un lanzamiento de proyectiles, lo podemos modelar con triángulos para el vector desplazamiento y con triángulo para el vector velocidad. Y a partir de ahí, entonces se pueden plantear ecuaciones de manera tal que puedo obtener los valores que me están preguntando, hipotéticamente, en algún problema. Entonces, borramos acá y avanzamos. Vamos a, ¿no es cierto?, completar. Tenemos el B0, lo mismo que acabo de hacer yo, lo está haciendo acá. Perdí un poquito. Ahí está. Ese es el vector B0, ese ángulo inicial. Entonces, el B sub 0 por T1, es lo que acabo de decir, tiene que llegar hasta el punto de interés, porque el punto que estamos estudiando está ahí. Entonces, tiene que coincidir verticalmente la punta del vector B sub 0 T1, va a coincidir con esa posición vertical. Y tengo el B sub 0 que se repite para poder construir el otro vector de la velocidad final en el tiempo 1. Y los vectores un medio de gt cuadrado apuntan a un medio para el caso del desplazamiento y g por t1 en el caso de la velocidad son vectores que apuntan verticalmente hacia abajo. La magnitud de estos vectores está dada de manera tal que completan el triángulo que acabo de realizar hace un rato. ¿Sí? Con eso tenemos entonces el resultado de la ecuación vectorial representada a través de triángulos. Entonces, ahora consideremos el instante t igual a t2 y este es un punto especial que es justo donde se alcanza la altura máxima. ¿Cómo será en este caso? Bueno, en este caso el vector desplazamiento va a ser un vector que va desde el punto de inicio hasta la posición que estamos estudiando. Va a ser un tiempo 2, eso nombre este vector desplazamiento. Tenemos nuestro vector inicial.
Era algo así. Y B sub 0 por T, entonces tiene que llegar justo a ese punto. Por ahí. Eso va a ser nuestro B sub 0 por T. Y un medio de GT cuadrado. Aquí. Y apunta verticalmente hacia abajo. Un poquito más abierto, pero está bien. Eso es el vector 1 medio de G por T cuadrado. ¿Cómo será el vector velocidad final en este caso? Bueno, para construir, recordemos el vector B final es igual a B sub 0 más G por T. B sub 0 lo conocemos, el vector ojo que dibujé aquí inicialmente. Se va a hacer desde aquí, desde el punto donde estoy estudiando, dibujo el vector B sub 0, que es algo así. Y mi vector velocidad final en este caso va a llegar el color. A esa posición. Como es altura máxima, no tiene componente en el eje Y, es 0 en el eje Y, solamente tiene componente en el eje horizontal, y esto entonces va a ser el G por T. Y ahí tengo completo mi triángulo. Para el caso de la velocidad, entonces, B, el otro y rojo de sub 0 simplemente. Okay. Ahí completé los triángulos para este caso. De nuevo, ¿no es cierto? Estos son las representaciones de las dos ecuaciones, de la ecuación del desplazamiento, que es B sub 0 por T, más 1 medio de G por T cuadrado. Y por el otro lado tenemos B, el vector B es igual a B sub 0 más G por T. ¿Ya? Ahí está la situación. Vector D, el vector V, ¿no es cierto? Como de altura máxima, no hay componente en el eje Y, solamente en el eje horizontal. Y completamos con las componentes, primero B sub 0 por T, que tiene que llegar justo hasta el punto de interés verticalmente, coincide con este punto de interés que estoy analizando, y para poder tener la componente de la ecuación de velocidad, entonces el B sub 0 es repetir el vector B sub 0, pero partiendo desde el punto de interés. Y el vector de la gravedad, o la componente que tiene la gravedad en el caso de desplazamiento, 1 medio GT cuadrado, va a ser el lado que es vertical, ¿no es cierto? Y que completa el triángulo. Y para el caso de la velocidad va a ser G por T, ¿okay? Verticalmente hacia abajo. ¿Se dan cuenta? No es tan complicado y sirve harto para poder obtener los resultados de movimiento de proyectiles. Entonces, para el punto final, acá lo que tenemos es que el punto de interés que vamos a estar resolviendo es el punto donde está cayendo el proyectil.
que lo vamos a llamar un punto 4, un tiempo 4. Entonces, en este caso, lo mismo, tenemos que completar el triángulo, el vector desplazamiento. El vector desplazamiento sigue siendo desde acá, desde el punto inicial al punto final. Este va a ser mi vector b sub 0 por t. Y este vertical grande es un medio de g por t cuadrado. En el caso de la velocidad, la ecuación de velocidad, este es la velocidad final, el vector velocidad final, y este vector es el vector g por t. Entonces, la manera fácil de completar triángulos en el caso del vector desplazamiento es siempre hacer el vector desplazamiento desde el punto de inicio hasta el punto donde estamos analizando el movimiento. Después completar el vector velocidad v sub 0 por t, que tiene que llegar la punta de la flecha verticalmente, tiene que coincidir con el punto de interés que estoy analizando. Y bueno, después el vector 1 medio de gt cuadrado es simplemente un vector vertical que apunta hacia abajo que completa el triángulo. Análogamente, para el vector, para la ecuación de velocidad, se dibuja primero el v sub 0 desde el punto de interés. Se repite el vector de velocidad inicial. Después se tiene el vector g por t, que es vertical hacia abajo, y el vector final, ¿no es cierto?, va a ser la suma de estos dos vectores, o sea, completando este triángulo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda? No, profe, todo claro. No, profe. No, profe. Todo claro. Ok, si tienen la presentación en sus manos, si la han descargado desde, desde Aula, pueden completar las siguientes situaciones, ¿no es cierto? El punto que está mostrándose acá. Ustedes tratan de hacerlo y después comprobar si efectivamente les da lo que está aquí representado. ¿Ya? Profe, ¿Sí? las clases ¿dónde quedan grabadas? Sí, sí, esto queda grabado y está en el canal de YouTube. Entonces tenemos lo mismo para distintas situaciones y queda este ejercicio planteado. Está acá resuelto, pero ustedes analícenlo. Es la misma situación que hemos estado haciendo, en el cual dice que en un entrenamiento se lanza una pelota de tenis desde el suelo con una rapidez de 20 metros por segundo dirigida en 30 grados por sobre la horizontal. Modela esta situación física y responde a las siguientes interrogantes. ¿En qué tiempo alcanza la altura máxima? ¿Cuál es la altura máxima? ¿Dónde y con qué velocidad la pelota? ¿Dónde y con qué velocidad está la pelota tras 1.5 segundos después de su lanzamiento? Entonces, para completar o para poder resolver esto, háganlo, revisen esto, lo vamos a retomar desde aquí la próxima clase. Pero es simplemente completar los triángulos y plantear las ecuaciones. Así que revisen esto y lo analizamos, partimos la próxima clase resolviendo esto, contestando dudas o las preguntas que puedan tener de esta parte. Les voy a subir la presentación de hoy día, apenas termine de procesar el video Zoom y va a quedar disponible. Nos vemos el miércoles. Cualquier cosa nos estamos comunicando. Hoy día parte del horario de consulta por si alguien tiene alguna duda o alguna cosa que preguntar. Nos estamos viendo, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, Igual, profe. chao, Chao, profe. Chao, profe. chao, chao.